Dice tu Dios, Señor, en esta mañana, gracias. Una vez más, Señor, en esta mañana, bendecimos, Señor, tu nombre, lo glorificamos, lo exaltamos y rogamos, Señor, en esta mañana, que tu palabra, Señor, edifique nuestra fe y la semilla, Señor, de esta visión, Señor, siga creciendo. En el nombre de Jesús, gracias por lo que has hecho, por lo que harás en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Quiero hablar en esta mañana un poco acerca del don de la vida, pero quiero hablar primeramente acerca de la mala semilla en el corazón. La predicación, amén, que escuchamos ahorita y cada una de las predicaciones, amén, que hemos estado escuchando, amén, son un reto, amén, para nosotros, y no dejar, amén, de hacer lo que estamos haciendo o hacerlo inclusive con más intensidad. Y en la mente de nosotros, hasta lo que hemos oído, son las personas, son los adultos, amén, son las familias, son los matrimonios, los que tenemos, amén, en mente. Pero hay un grupo, amén, de seres vivos y aún otros que no han nacido, que son los más vulnerables, son los que aún no han nacido, pero Dios, que hace nacer, permite que se engendren. Y cuando usted y yo, amén, hayamos terminado de escuchar este mensaje, se dará cuenta a lo que me refiero, porque esto que estoy diciendo se trata de los niños, aun que todavía no nacen, y el diablo, amén, ya los marcó, el diablo ya los dañó. Así es que quiero hablar acerca de la mala semilla en el corazón. El corazón humano, o al corazón humano le nació una mala semilla por causa del pecado. Amén, todo estaba bien con el hombre y entre los hombres. Más específicamente, todo estaba bien, amén, con Adán y con Eva en el Edén. El primer matrimonio. Dice la palabra de Dios en esta mañana, en el capítulo 3, dice, de Génesis, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muera. Entonces la serpiente dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora esta acción, amén, sembró la mala semilla en Adán y en Eva. Esta acción del diablo siembra, amén, la mala semilla en ellos, e inmediatamente, amén, causó su mal efecto, porque la descendencia, hermano, de Adán y Eva entró en un conflicto, amén, de familia,
donde el mayor de ellos mata al menor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escuchamos que quizás fueron gemelos. Para el caso es lo mismo. Amén. Entraron ellos en un conflicto después de lo que sucedió con sus padres. Amén. Y causó la muerte de uno de ellos. Génesis 4 del 1 al 10. No lo vamos a leer, pero ya sabemos la historia, la mayoría de nosotros. Ahora, esta mala semilla fue sembrada en la primera familia, y desde entonces hasta este tiempo, amén, se manifiesta de la misma manera entre las familias. Se manifiesta este conflicto, se manifiesta, amén, esta lucha. Dice Isaías 11, en el versículo 13 dice de esta manera: y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Es un conflicto, amén, entre familia, por causa de la mala semilla. Ahora, la mala semilla en el corazón la siembra el diablo. Todavía está haciendo, amén, esto, y la siembra en la familia de Dios, que es la iglesia. Escuche Mateo capítulo 13. En el versículo 36 al versículo 40 leemos estas palabras: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Ahora, el Señor, hermano, amén, tomará control en todo momento, y las víctimas, amén, de aquellos, amén, sobre los cuales, amén, vinieron y sembraron, amén, la semilla o la mala semilla, pagarán, hermano, por ello. Permitir que crezca la mala semilla en nuestros corazones nos afecta, y de seguro que afectamos, amén, a los demás. Dice nuestro texto en el versículo 5 y 6, dice: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. La mala semilla se sembró y causó estragos. Amén. La familia de Adán y Eva sufren una grande pérdida de uno de sus hijos. Quiero hablar segundamente: la mala semilla ha crecido y se multiplicó. Ahora, no ignoramos la condición del mundo. El mundo, amén, y los que formamos parte de este mundo, formamos dos polos opuestos. En uno existen las tinieblas, y en el otro, amén, mundo, o en el polo opuesto, amén, existe la luz. En el mundo de las tinieblas se mueven las guerras,
En el mundo de las tinieblas se mueven los conflictos internacionales. En el mundo de las tinieblas, amén, se mueven los conflictos nacionales. En el mundo de las tinieblas, hermanos, se manejan y se mueven, amén, los conflictos, amén, regionales. En el mundo de las tinieblas se mueven los conflictos locales, y en el mundo de las tinieblas se mueven los conflictos familiares. Es el mundo, es la nación, es la región, es, amén, la ciudad y la familia. Cuando llega la desintegración familiar, porque esto es lo que sucede cuando finalmente esto, amén, alcanza a la familia, queda un matrimonio roto, unos hijos, amén, desamparados, que en el caso de muchos, amén, con el tiempo, amén, son arrastrados a los vicios, porque queda un matrimonio roto, hijos desamparados, y el tiempo, esto es lo que hace en el caso de muchos, los arrastra el diablo al alcoholismo, los arrastra a la drogadicción, porque los hilos, amén, que unen a la familia se rompieron, fueron rotos. Leemos en la palabra de Dios que la ganancia en la familia, en la sociedad y en el mundo sería la unidad. Dice Eclesiastés 4:9 en adelante o al 12: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que le levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así es que en esta noche, cuando esto no existe en la familia, o cuando estos hilos, amén, se rompen, es cuando la familia se afecta primeramente por los padres y después, hermano, por los hijos, porque en el caso de muchas familias desintegradas, amén, son arrastrados a las drogas y a otras cosas más. Cuando esto pasa en una sociedad o en un matrimonio, hablando de la desunión y hablando, amén, de la desintegración, el diablo tomará ventaja. Y la ventaja será sobre los más vulnerables. Y en una familia los más vulnerables son los hijos y las hijas, arrastradas a vicios y en ocasiones, amén, a desviaciones sexuales, donde ella es hombre de repente, como lo escuchamos, o él es mujer. Déjeme leerle esta estadística. Dice: crece el problema de las madres adictas. De acuerdo con la propia estadística del Hospital Materno Infantil de Mexicali, la incidencia de estos casos ha ido en aumento. En el 2014 fueron entregados al DIF 16 bebés con síndrome de abstinencia. El 2015 fueron 36 y en el 2016 se registraron 60 casos. En el año que corremos, amén, esto se ha multiplicado y esto, amén, ha crecido. Niños que están naciendo en este día
adictos a las drogas. ¿Cuántos me están escuchando? Ahora, el síndrome de abstinencia es lo que coloquialmente conoce la gente como la malilla, es decir, el conjunto de signos y síntomas que tiene una persona cuando es privada de droga. Ahora, el problema de la drogadicción no son los adultos, amén, hombres. Ahora hay mujeres, madres de familia, por las calles, amén, y se les ve el estrago de las drogas en ellas. El problema no es solamente en los adultos, hombres y mujeres, los jóvenes principalmente, arrastrados, amén, por las drogas. Pero el problema ahora ha alcanzado a los niños, a los recién nacidos, a los más vulnerables, a los que ni siquiera han visto la luz. Y el diablo, por medio de la madre, ha causado, amén, que nazca envenenado y con estos síntomas, amén, de la malilla que sufren los adultos o los adictos adultos. La mala semilla se sembró, creció y se multiplicó. Dice la palabra de Dios, Génesis 6, versículos 5 y 6: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En Mateo 24, ya lo escuchamos, pero escúchelo una vez más, versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Segunda de Timoteo 4, versículo del 1 al 4. Segunda de Timoteo 3, 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Quiero hablar de un descuido fatal. Instituciones y gobiernos hablan de la prevención contra la violencia, hablan de la prevención en contra del crimen, prevención en contra de los embarazos de las jóvenes de secundaria, de preparatoria y aún de la universidad. Pero yo le declaro esta mañana, ninguna institución será eficaz en esto o contra esto, porque el problema, hermano, comienza en la familia. Como en el Edén, el problema comienza en la familia. En el seno familiar, hermano, es donde ocurre este descuido fatal. Los padres ocupados en el trabajo, y a veces también las madres se ocupan en el trabajo secular, tienen el trabajo de ser madre, de ser esposa, de ser a la mejor esposa de pastor, no sé, cristiana, y son muchas las ocupaciones, y a veces las madres
Y los padres, por tanto trabajo y tanto afán en la vida, reclaman su espacio, reclaman un tiempo, amén, personal para ellos. Los hijos, hermanos, se descuidan al punto donde los hijos llegan a hacer lo que ellos quieren. Yo no sé si a usted le ha tocado estar en el mercado, amén, estar, no sé, en una parada de camión, en un restaurante, amén, pero si el niño está inquieto, lo que los padres en ocasiones hacen es pasarles el celular y con eso los controlan. Ya hay niños, amén, que apenas caminan y ya le están picando ahí al aparato, porque los padres egoístamente reclaman su espacio, su tiempo, amén, descuidando a los hijos al punto donde ellos empiezan a hacer lo que quieren. Para empezar, no les obedecen, los manipulan, inclusive algunos niños los dejan y las dejan ser a esos pequeñitos. El resultado, con el tiempo, embarazos no deseados. Ella se embaraza o el hijo embaraza a alguien. Además, si usan drogas, dan a luz a esos pequeños con un problema de dependencia. ¿Usted ha visto a un drogadicto en la calle? Principalmente los que usan cristal. Hermano, están al 200 por hora, inquietos, hiperactivos, desesperados. Pues cuando un bebé, amén, está en el vientre de una mujer que anda desesperada en la calle buscando cómo conseguir la dosis, el niño dentro de ella tiene la misma experiencia. Imagínese qué desesperación para ese bebé. Los drogadictos, hermanos, roban y matan por una dosis. Si ellos hacen estas cosas, porque obviamente son adultos, imagínese a ese bebé en el vientre de su madre, desesperado, queriendo que la droga le llegue, inquieto, sufriendo. Pero escuche la estadística. En el caso de un bebé, explicó el especialista, la droga pasa por la placenta y al momento de cortar el cordón umbilical hay una suspensión de drogas. Los efectos clínicos que sufren los niños que nacen con esta condición depende del tipo de droga al que hayan sido expuestos mientras se encontraban en el vientre. Las que usaron heroína ocasionan que el bebé nazca con depresión. Imagínese un bebé recién nacido con depresión. Pensamos en los adultos, sacarlos de los escombros, ayudarles a cambiar, presentarles un mensaje de esperanza, de destino, de vida. Estos que usan heroína o estas mujeres ocasionan que el bebé nazca con depresión, llanto o esfuerzo respiratorio, por lo que requieren una asistencia médica urgente.
esto es al nacer, un bebé cuya madre usó heroína. En el caso de la cocaína, el recién nacido presenta alteraciones en el estado de alerta, llanto excesivo, con mucha hambre, sudoración extrema e irritabilidad. Esto en un niño recién nacido. Podemos echarle la culpa a quien sea, pero la realidad es que un problema de esta naturaleza comienza en casa, por la excesiva libertad que se les da a los hijos, por la excesiva tolerancia hacia ellos y obviamente por el descuido de los padres. Quiero concluir en esta mañana y hablarle un poquito del don de la vida. Pero, ¿cómo será la vida de un ser humano que aún estando en el vientre de su madre está expuesto a las garras del diablo a través de las drogas? ¿Cómo va a ser la vida de ese niño que aún desde el vientre de su madre el diablo ya trabajó en él, ya lo afectó, ya lo dañó? ¿Cómo va a ser su vida? En esto, los padres y los hijos seremos responsables. No debemos de culpar a las circunstancias, ni siquiera a la pobreza. Hay un desorden, hay un descuido, hay excesiva tolerancia, hay egoísmo de parte de nosotros los padres, y el resultado es esto. Amén. Drogas, desviaciones equivocadas, hijos adictos ya al nacer. De León Garza, el médico especialista, comentó que las madres toxicómanas son en su mayoría adolescentes y rechazan al inicio el consumo de drogas. Dicen: yo no me drogué, mi pareja sí usa y las consume a un lado de mí. Ahora podemos en este día, amén, decir: bueno, esto a nosotros no nos afecta mucho. ¿En qué nos afecta? Somos cristianos, nuestros hijos, nuestras hijas son cristianas. Pero hace muchos años yo escuché que el diablo no nos quitaría el ojo, y si no lograba derribarnos, se vendría en contra de los hijos. Y cuando se dijo eso, se habló de un hijo de un pastor vendiendo droga en el parking de la iglesia. Y el pastor Olson habló acerca de fumar marihuana y cosas como estas. Pero ¿cómo pudiéramos ayudar a nosotros en esto? Porque yo quiero que considere esto. Dios, cuando le habla a Jeremías, y Jeremías dice que es un niño, que no podrá ir a donde Dios quiere mandarlo, el Señor le dice a Jeremías: desde antes que te formase en el vientre, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pero cuando vemos ahora la historia de estas jóvenes solamente en Mexicali, que todavía no nace ese bebé, y cuando la madre está desesperada
buscando la droga, por el niño que no la recibe se encuentra de la misma manera. Así es que Dios dice de Jeremías: te santifiqué antes de formarte, te conocí, te di por profeta. Qué maravilloso destino. Pero qué problema tan grande para un ser que de la misma manera no ha nacido y el diablo ya puso su mano encima. El diablo ya lo marcó, el diablo ya lo dañó, nace depresivo, con llanto excesivo, nacen en una condición no muy grata. ¿Qué se puede hacer aquí? Si los jóvenes y las jóvenes de la iglesia tienen esta visión en su trabajo, en sus secundarias, en sus preparatorias y en la universidad, podrán alcanzar a muchísimas jovencitas y a muchísimos jovencitos, amén, para rescatarles. Y de esta manera el diablo no podrá afectar a los hijos de esos estudiantes que sin Jesús, de seguro, las garras del diablo les esperan. Eso es por un lado. Pero nos hemos puesto a pensar en el dolor tan grande, porque en Génesis 6 dice que le dolió el corazón a Dios haber creado al hombre en la tierra. Le dolió. ¿Le dolerá al que hace engendrar? Al que causa los nacimientos, ¿le dolerá que una criatura que Él pone su mano para que nazca ya drogadicto, depresivo, sudoroso, irritable? Un niño de escasos minutos requieren urgentemente la atención del médico. Pensemos en qué pensará el corazón de Dios, cómo se afligirá el corazón de Dios. Dice nuestro texto: yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Van a nacer, pero ¿cómo van a nacer? Podemos hacer algo por los adultos y creo que también podemos hacer algo por esos niños que el que hace dar a luz y engendrar tiene en su mente. Es todo lo que tengo esta mañana. Dios les bendiga esta mañana.